Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Si me logran escuchar, ¿no, jóvenes y señoritas? Sí, profesora. Buenas Sí, tardes, buenas profesora, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Y estoy compartiendo mi pantalla. Me van a ir indicando si logran visualizar. Un momentito. Parece que no quiere. Un momento. Estoy compartiendo ya la pantalla. No sé si logran visualizar. Como bien saben, se está Sí, llevando pues profesora. el concurso TikTok. En este caso pues tienen plazo de presentar hasta el 25 de julio, del cual ustedes no tienen que hacer un pequeño video que tenga una duración de 15 a 30 segundos. Así es que hay más de 500 soles en premios, del cual en el primer puesto pues no va a ganar 200 soles más su polo de Perú, segundo puesto 150 soles más el polo de Perú. Y en el tercer puesto de 50 soles más su beca mensual. Y el concurso se va a llevar, ¿no? En este caso, la fecha del sorteo a través del live, ¿no? El lunes 4 de agosto. Si quieren más información, pueden ir, ¿no? Pidiendo a lo que es a su asesor o asesora. Ahora sí, vemos el tema. Vamos a ir realizando en el área de matemática, ¿no? El tema que se va a aprender es sobre razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes pues están en quinto grado de secundaria, estamos en el primer bimestre, ya estamos en la tercera semana de clases. Antes de empezar con la clase vamos a dar la primera indicación. Hay que participar jóvenes y señoritas, para ello pues tienen que activar su micrófono. Una vez participado lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación, ¿no? Tenemos que anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. ¿A qué se referirá razones trigonométricas? En este caso hay que tener en cuenta, ¿no? Ir viendo las razones trigonométricas, ¿a qué se refiere? O sea, la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados y existen 6 grandes razones trigonométricas, que es el seno, coseno, ¿no? Tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas 6 razones trigonométricas que se está mencionando tienen que realizar, ¿no? En ese orden para su desarrollo, porque a través de la figura, ¿no? Que se les va a ir mencionando, ustedes tienen que desarrollarlo. Por eso se les indiqué que debemos de tener en cuenta el orden, ¿no? ¿Cuál es el orden, no? Seno, primero es, luego viene pues en este caso el coseno, de ahí sigue tangente, cotangente, secante y cosecante. En las razones trigonométricas de un ángulo agudo, sea el ABC un triángulo rectángulo recto en B, entonces, ¿no? Las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. A continuación, se está ahí observando un triángulo. Tenemos en este caso el triángulo ABC, bien claro nos menciona que es recto en B. Por esa razón, no olvidarnos que en matemática ese recto en B se refiere que va a formar un ángulo de 90 grados. Y acá estamos viendo, ¿no? Acá en los demás puede variar. Puedo poner quizás acá A y acá puedo poner la letra C. Lo importante que el ángulo o ese triángulo rectángulo que es recto en B, o sea, debemos de considerar ese vértice B. También recordar, ¿no? Cada uno de los lados, cuando hay en un triángulo rectángulo recto, tenemos lo que es la hipotenusa, ¿no? Lo que es el cateto y cateto.
Acá también otro, ¿no? Podemos tener en cuenta lo que es en la hipotenusa puede valer B. Tenemos uno de los catetos que es de C a B, vale A, y el otro de los catetos de B a A, vale C. Aparte también, ¿no? ¿Para qué estamos aprendiendo? Quizás dirán algunos de ustedes, es que para poder tener en cuenta y recordarnos este teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos indica, ¿no? Que cuando hablamos de teorema de Pitágoras, que lo que es la hipotenusa, ¿no? Por eso acá la letra B, hay que comparar qué es la hipotenusa, se está elevando al cuadrado y ese es igual a ¿quién? Tenemos el cateto, ¿no? Que está acá uno de los catetos está elevado al cuadrado más el otro cateto también está elevado al cuadrado. O sea, tenemos que considerar que la hipotenusa lo vamos a elevar al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los catetos, pero cada cateto también va a estar elevado al cuadrado. Les mencionaba, ¿no? Dirán algunos, ¿por qué estamos aprendiendo este teorema de Pitágoras? Porque es importante, ¿no? En razones trigonométricas. Es que suponiendo que cualquiera de los lados no nos mencionen, ¿no? De cuánto vale. O sea, dos sí nos van a mencionar, quizás acá la hipotenusa y este cateto, nos van a dar dos datos, pero uno de los datos no nos da, entonces para ello nosotros tenemos que utilizar este teorema de Pitágoras para poder encontrar el otro cateto, ¿no? De cuánto vale. No necesariamente el otro cateto, puede ser quizás hasta incluso la hipotenusa o quizás este cateto. Cualquiera de los lados nosotros tenemos que encontrar los valores. Entonces ustedes, ¿no? Recordarse de cómo se aplica este teorema de Pitágoras. Acá en las razones trigonométricas, estar atentos en cada uno de ellos que vamos a ir aprendiendo, ya recordarnos en ese orden, ¿no? De lo que es el seno, coseno, ¿no? Tangente, cotangente, secante y cosecante. Y todos esos datos nosotros tenemos que sacar de este triángulo rectángulo, ¿no? Pero teniendo en cuenta de este ángulo, nos va a decir, o sea, encontrar el seno de alfa, ¿no? El coseno de alfa, el tangente de alfa, cosecante de alfa, eso es lo que vamos a tener que hallar. Tenemos ahí lo que es el seno de alfa, va a ser igual, ¿no? Esto es en forma abreviada, sen de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre la hipotenusa. A eso se refiere el seno, ¿no? Nos van a dar cualquier valores, entonces nosotros de igual modo vamos a ir indicando. Otro tenemos, el coseno de alfa es igual a cos de alfa, y eso ¿cómo obtenemos? Vamos a obtener el cateto adyacente dividido entre ¿quién? Entre la hipotenusa. Otro, tenemos lo que es el tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a ¿quién? A TG en forma abreviada, ¿no? TG de alfa, eso va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido entre ¿quién? Entre cateto adyacente. Si ustedes se acuerdan estas tres razones principales, las demás van a ser opuestos de cada uno. Pero igual voy a ir indicando y luego les menciono, ¿no? Les voy a ir mencionando porque quizás vamos a ir cambiándolo. Lo que está del dato, ¿no? En el numerador va a irse al denominador y lo que está del denominador se va a ir al numerador. A eso me refiero en los opuestos. Pero en primer lugar voy a ir mencionando todas las razones trigonométricas. La siguiente razón trigonométrica es el cotangente de alfa, es igual a ¿quién? A CTG de alfa. Quiere decir, ese es igual al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto.
Otro, tenemos secante de alfa es igual a ¿quién? A sec de alfa. Ese es igual a ¿quién? La hipotenusa dividida entre ¿quién? Cateto adyacente. Otro, cosecante de alfa es igual a ¿quién? El CSC de alfa, ese es igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta, saber diferenciar cuando nos habla, ¿no? Cateto opuesto, nunca olvidarnos del alfa que nos va mencionando. A su frente, que ustedes están observando, miren, a su frente me refiero a eso, está indicando pues al cateto opuesto, ¿no? Y a su costadito le vamos a llamar el cateto adyacente. Y esta pues lo que está inclinado, o frente a este ángulo que es de acá, que es de 90 grados, a su frente, esa es la hipotenusa. En forma abreviada también podemos ir mencionando, ¿no? Antes de nada, ¿no? Si yo les indiqué es opuesto, ¿no? ¿Quién, por ejemplo? Tangente con cotangente. Mira, tangente nos dice cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y qué nos menciona cotangente? Es lo contrario, mira. Cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Por eso estoy mencionando esa flecha. Ahora el que sigue, ¿quiénes son contrarios? El coseno de alfa, ¿con quién? Con secante de alfa. Coseno nos dice cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora, secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Van cambiando de posición. Y finalmente tenemos el seno, es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y el otro es cosecante, ¿no? De alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Por eso cada flechita nos va mencionando que son lo contrario. Por eso les mencionaba, si ustedes se acuerdan los tres primeros, ¿no? Las tres primeras razones, las demás van a ser contrario, ¿no? Empezando del centro. De ahí van yendo hacia el medio y finalmente hacia los extremos. El cateto opuesto, hay algunos que lo van abreviando, lo van a decir CO. Y cateto adyacente, la K, o sea, la CA, las letras iniciales de cada uno. Y la hipotenusa, la letra H. Y vamos a ir mencionando. El cateto opuesto, lo voy a decir pues CO, dividido entre la hipotenusa, que es H. O sea, pueden haber, ustedes también que pueden encontrar, ¿no? Van a encontrar pues CO entre H, quiere decir cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Ese es con respecto al seno. Ahora el coseno. Coseno es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. El secante es hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Y finalmente tenemos lo que es cosecante, hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Esa es la forma abreviada que ustedes, ¿no? Quizás pueden tener en cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, si desean, vamos comparando, ¿no? Cada uno de ellos, así como hemos ido mencionando. Por ejemplo, acá, mire. Tengo ahí que es co dividido entre k. Ese es tangente, pero mira qué sucede con cotangente. Es lo contrario, ve. K dividido con co. Y así van comparando coseno con secante, el seno con cosecante. Por eso les vuelvo a repetir, si ustedes se acuerdan, estos tres primeros, las tres demás van a ir cambiando, ¿no? De lo que estaba en el numerador se va a ir al denominador y lo que está del denominador se va a ir al numerador. Estas 6 razones trigonométricas son muy importantes que ustedes lo tienen que aprender. Pero, ¿qué pasaría? Acá nomás les explico. ¿Qué pasaría si ustedes acá tienen el ángulo, ¿no? Por ejemplo, que sea el ángulo beta, ¿no? Cuando es el ángulo beta, acá va a variar. Yo les dije, a su frente debe de estar ¿quién? Cateto opuesto. O sea, estos catetos van a variar. Acá ya va a ser cateto opuesto. Y de lo que está a su costado, acá ya vamos a indicar que va a ser su cateto adyacente. La hipotenusa sí se va a mantener ahí, la hipotenusa. Lo único que varían son los catetos.
Y no me vayan a decir, ah, profesora, si está variando, modificándose también los cateto opuesto, cateto adyacente, acá también va a variar, ¿no? En esta condición, estos de acá no varían, ellos se mantienen. Lo que va a variar o modificar es el ángulo. Si están indicando seno de beta, entonces ahí me van a poner seno de beta, igual acá, beta, en toditos van a ir indicando, ¿no? Van a decir así, beta, igual ahí, van a indicar. Todo eso de ahí se van a modificar, ahí nada más. Lo demás se mantiene, jóvenes señor. Por eso de acá, aunque me estoy demorando a escribir, para que se den cuenta, eso de ahí, lo que acabo de encerrar, todo lo que indica, eso sí se mantiene. O sea, o de acá también, en esta forma abreviada, ellos se mantienen, no lo van a modificar. Tan solo se modifica o se varía es el ángulo. ¿Y dónde más? ¿No? Tener en cuenta que a su frente, ahí va a variar. Ya no vamos a decir cateto adyacente, vamos a decir cateto opuesto. Y a su costadito, cateto adyacente. Por eso de color rojo, eso van a ser los valores de esos lados que se va a tener. Y de lo que están de color negro, va a ser del ángulo de alfa. Por eso, no olvidarnos del ángulo que nos mencionen a su frente, voy a hacerlo de acá, a su frente es el cateto opuesto, ¿no? Si ese es opuesto, acá va a estar adyacente. Hipotenusa, sí, ahí siempre se mantiene. Lo vuelvo a repetir, lo único que varía son los catetos. Para lograr entender, ¿no?, lo que se ha ido mencionando, vamos a ir aprendiendo a través del ejemplo, indicando los dos ángulos. Ya no olvidarnos, lo único que va a variar son en este caso, los catetos. Y también de acuerdo al ángulo. Nos dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Y nos muestra el siguiente gráfico, ¿no? Para nosotros, no olvidarse, para que puedan hallar las razones trigonométricas, tiene que indicarles el ángulo. Pero en este caso, simplemente nos dice, ¿no?, A y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a tener que hallar de esa parte del ángulo, ¿no?, sus 6 razones trigonométricas. Luego de haber mencionado sus 6 razones trigonométricas de ese ángulo A, o sea, van a decir seno de A, diré coseno de B, ¿no? Diré, disculpen, coseno de A, así van a ir indicando hasta cosecante de A, o sea, las 6 razones. Y finalmente, nuevamente van a utilizar, pero ya con este ángulo, van a decir el seno de C, ¿no? El coseno de C, tangente de C, y quizás cosecante de C, ¿no? O sea, nuevamente vamos a ir mencionando. Pero ¿qué va a suceder? No olvidarnos que cuando ustedes trabajen de este ángulo, a su frente, ¿quién debe de estar? Esto de acá tiene que ser cateto opuesto. Y a este costado debe de ser cateto adyacente. Hipotenusa sí se mantiene. Eso es cuando trabajamos con la razón trigonométrica de A. Y si es de B, diré, disculpen, de C, va a modificarse, pues. Va a ser, esto es su frente, pues esto de acá ya va a ser cateto opuesto. Y esto es número 13, va a ser ¿quién? El cateto adyacente. Y la hipotenusa sí se mantiene lo mismo. O sea, esta es la hipotenusa. De acuerdo a los colores que estoy poniendo, vamos a ir considerando. Entonces empezamos con la resolución y voy a desarrollar, ¿no?, las razones trigonométricas de A. Y estoy mencionando acá, ve, ese ángulo que debemos de hallar. Entonces empezamos a indicar, en este caso sería seno de A. Lo he considerado seno de alfa. A ver un momento. Porque ya estamos trabajando con el seno de A. Un momentito, quizás se va a borrar. Yo sé que se va a borrar seguro. Un momento. Porque ya es el ángulo, ¿no? Otro ángulo ya tenemos que trabajar para poder explicarles quizás de manera detallada. Bueno, he ido modificando.
no me percaté, ¿no? De que estaba considerando el alfa, ¿no? Pero dense cuenta que acá pues no hay alfa, ¿no? Entonces estamos hallando ¿de quién? De A. Y eso, de acuerdo a ello, ustedes tienen que poner. Ahí está, el seno de A. Entonces, vamos a trabajar y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Yo les dije, de acuerdo al ángulo que mencionen, a su frente, eso va a ser ¿quién? El cateto opuesto. El número 11 va a ser el cateto adyacente y el número 21 va a ser la hipotenusa. Yo estoy poniendo en forma abreviada, ¿no? Cada uno de sus datos que se tiene, pues, en un triángulo. En el cateto opuesto, ¿no? Quiere decir el seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale cateto opuesto? Ahí he indicado, pues, ¿no? En este caso, o estoy mencionando, que acaban a decir que vale 13. Ajá. Por eso, bueno, me faltó colocar quizás su signo igual. 21. 13 sobre 21. Así similar, ustedes tienen que hacer, creo tienen un ejemplo muy similar, de acuerdo al ángulo. Primer lugar, así como yo estoy poniendo estos datos, ¿no? Tanto hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, tienen que realizar. Y voy a seguir volviendo a repetir quizás esos datos para que ustedes se aprendan. Así dijo la profesora, ¿no? A su frente de ese ángulo se llama cateto opuesto. A su costado es el cateto adyacente. La hipotenusa es la línea, pues, que está inclinada, ¿no? No olvidarnos que los catetos son, pues, la forma de L, ¿no? Porque mira, estos lados que estamos teniendo tienen la forma de L. Y esa L, pues, está formando, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Y nunca olvidarnos que ese ángulo de 90 grados se representa, pues, con un pequeño cuadrado. Continuamos, coseno de A. ¿Cómo se obtiene coseno de A? ¿Se acuerdan? Todo hemos visto en la parte teórica. ¿Cuál es el coseno de A? Cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente entre hipotenusa. O si coseno no, K. pueden decirme K entre H, que también en forma abreviada se refiere, pues, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y ese es igual a quién? 11 sobre 21. Sobre 21. Ajá, o 21avo se llama, ¿no? Contan el denominador. El que sigue, la siguiente razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Tangente. Ajá, tangente. Es Tangente. Co sobre K. Muy bien, co sobre K. O sea, cateto opuesto sobre cateto Cateto adyacente. adyacente. Opuesto vale, ahí estoy indicando la co, vale 13, ¿no? Sí. Y lo que es la 11. K vale 11, onceavo. 13 sobre onceavo. El que sigue. La cotangente. Cotangente. Muy bien, cotangente. K sobre Co. K sobre co. Sobre Co. O sea, cateto adyacente, diré K sobre co. Cateto Cateto opuesto. adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente vale 11 y opuesto es 13. Entonces, 11 sobre 13avo. El que sigue, Secante. secante. Secante de A. H sobre K. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Adyacente. Hipotenusa vale 21 y adyacente 11. O sea, 21 sobre onceavo. Y finalmente, La cosecante. cosecante de A. Cosecante, cosecante de A. Quiere decir hipotenusa sobre. Cateto opuesto. Muy bien. Acá está, un momento, voy a corregir. Es lo contrario de quién? De seno, ¿no? Un ratito. Seguro se ha borrado. Un momento. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí está.
Ahí está, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Por qué les digo? Porque es lo contrario de ¿quién? De seno, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y cuánto es eso? 21 sobre Ujú, 13. 21 sobre 13. Eso sí estaba bien, 21 sobre 13. Ahí está, hemos encontrado las 6 razones trigonométricas de ¿quién? Del ángulo, en este caso del vértice C. Ahora nos va a tocar hallar. Nos va a tocar hallar. Un momentito, el otro también. Lo que es las razones trigonométricas de ¿quién? Del ángulo C. Ahí está, el ángulo C, que es lo que vamos a tener que hallar. Antes de empezar, tenemos que decir, pues, ¿no? Que de ese ángulo a su frente, ¿quién está? El cateto opuesto. Y este lado, este es el Abajo, cateto adyacente. adyacente. Y el número 21 es la hipotenusa. 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 ¿Se dan cuenta? Ya varía. O sea, ya el 11 va a ser opuesto y el número 13 es adyacente. Depende del ángulo que se va a utilizar. Empezamos con el seno de C. Con el seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y ese es igual a quién? 11 sobre 21. 11 sobre 21. El que sigue, coseno de C. Bueno, Es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y eso sale 13 sobre 21. El que sigue es tangente de C. ¿Tangente qué se refiere? ¿A qué se Cos refiere? sobre K. Muy bien. Cos sobre K, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto vale 11, adyacente es 13. 11 sobre 13. El que sigue es cotangente de C. Caco. Ajá, K entre co, ¿no? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Adyacente vale 13 y opuesto es 11, o sea, 13 sobre 11. El que sigue, secante de C. Hipotenusa entre cateto adyacente. Ujú. Y eso es igual a 21 sobre 13. Y finalmente, cosecante de C, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Y ese es igual a cuánto? 11 sobre 21. 21 sobre 11. 11. Antes de que continúe, quizás estaba olvidándome, antes que me olvide, indicarles. Nosotros, mira, si nos damos cuenta, o sea, nos está saliendo fracciones. Va a haber en algún momento que quizás esas fracciones, ustedes les va a salir un número entero, ¿no? Por ejemplo, van a dividir, les salga, por ejemplo, 3. O sea, a eso me refiero a un número entero. Les puede salir 3, 4, 10, 20, dependiendo, ¿no? Posiblemente por ahí. Como en estos casos, bueno, todos, en realidad, no podemos simplificar. Por ejemplo, el 11 ni con el 21, no puedo simplificarlo porque son diferentes números, ¿no? Cuando uno se simplifica, tenemos que dividir por un mismo número. Y eso pues no sucede en ninguna de las que estamos viendo en los resultados. Pero si por ahí ustedes puedan dividir, lo pueden realizar. Ya, pueden ir realizando. Ahora sí, una vez visto la parte teórica y explicado, ¿no? Utilizando los dos ángulos, vamos a realizar los ejercicios ya de aplicación. Tenemos el primer ejercicio, nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa. Y nos va mostrando ahí la figura, ¿no? De ese triángulo y nos da los datos de todos los lados y aparte también estamos viendo, ¿no? En este caso, el ángulo que nos está pidiendo hallar. Entonces, lo único que nos queda es continuar, ¿no? Con el
desarrollo. ¿No? Tenemos que ir continuando con el desarrollo. Pero antes de nada, un momentito. Ahí donde en el último es lo que creo que hay error. Hipotenusa 7, cateto opuesto 2, cateto adyacente 3. Ajá. Seguro que se va a borrar porque lo estoy modificando. La última. Ya, muy bien. Por ahí estaban indicando, ¿no? En el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, voy a ir mencionando. ¿Por qué? Para que ustedes se aprendan. Porque ya si lo dominan, como ahí su compañero decía, ¿no? El seno de alfa es igual a 2 sobre 7, indicaba, o sea, 2 séptimos. Ya no es necesario poner cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo estoy volviendo a escribir es para que ustedes puedan ir aprendiendo y así, ¿no? De ese modo, ya nosotros tengamos en cuenta, ¿no? De cómo se desarrolla. El que sigue, ¿quién es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá. Coseno. Coseno. Muy bien, ella es coseno, coseno de alfa, no olvidarnos del ángulo que nos Coseno de da, alfa. coseno de alfa. Es igual a, Teta 3 sobre 7. muy bien, ¿por qué? Porque es cateto adyacente entre hipotenusa. Quizás Hipotenusa. dirán, pero ¿por qué está diciendo adyacente, hipotenusa, no? Quizás me olvidé indicarles, acá escribir, acá nomás con otro color. No olvidarnos, yo les dije que está a su frente, ese es el cateto opuesto. Y lo que está acá es el cateto adyacente y acá tenemos lo que es la hipotenusa. Ahora apagamos nuestros micrófonos, si es que no vamos a ir participando. Ahora el que sigue, tangente, ¿no? Tangente de alfa. ¿Es igual a quién? 2 sobre 3. 2 tercios. Ya, 2 tercios. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso sale 2 tercios. El que sigue es cotangente de alfa. Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ese es igual a 3 medios. 3 medios. Ahora el que sigue, secante de alfa. ¿Cómo se obtiene o cuánto sale? Es 7 tercios. 3, 7. Ya, por ahí me dicen 7 tercios, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente se refieren, que sale pues 7 tercios, porque hipotenusa vale 7 y cateto adyacente es 3. Y finalmente tenemos el cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto, y ese es igual a ¿cuánto? 7 medios. 7 medios. Igual acá va quedando ahí nada más el resultado, porque en ninguna de las fracciones se puede ir simplificando. Del mismo modo, como vuelvo a repetir, ustedes también, ¿no? Cualquier ejercicio que puedan tener y se les pida ya las razones trigonométricas, de esa forma tienen que ir indicando. Siguiente ejercicio. ¿Qué sucede ya con el siguiente ejercicio? Ya no nos muestra el triángulo, ¿no? Ya no es como en el anterior ejemplo. El anterior ejemplo lo podíamos desarrollar porque nos mostraba o nos indicaba el triángulo, ¿no? Ya de esa forma podíamos saber cuál, pues, y no tan solo del ángulo, o sea, diré del triángulo, sus lados, también ya nos mencionaba el ángulo. Pero acá, en este segundo ejemplo, tan solo nos va mencionando de los catetos, porque nos dice, se tienen un triángulo cuyos catetos miden 8 y 15. Y nos pide hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Entonces, lo primero que debemos de hacer es desarrollar o encontrar lo que es la hipotenusa. ¿Por qué lo digo? Es que nos dice catetos. Uno vale 8 y el otro vale 15 metros. O sea, 8 metros y el otro es 15 metros. Y nos faltaría encontrar la hipotenusa, ¿no? Porque como bien saben, en un triángulo tenemos que tener los 3 lados. Entonces, como no sabemos cuánto vale la hipotenusa, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Luego de haber aplicado el teorema de Pitágoras, se debe de calcular las razones trigonométricas, ¿no? Pero a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos.
Pero antes nosotros, para poder desarrollar lo que es las razones trigonométricas, ¿qué nos da la condición? Nos dice hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor, nos está diciendo, del ángulo agudo mayor. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que primero hay que hacer, ¿no?, el teorema de Pitágoras y luego tenemos que mencionar cuál de los ángulos es lo que vamos a tener que hallar sus 6 razones trigonométricas. O sea, 2 pasos ya tenemos que seguir, pero en el primer paso es para poder encontrar la hipotenusa. Entonces, tenemos ahí, voy a decir que el cateto de B va a ser igual a 8 y el otro cateto de C es igual a 15. Tenemos la hipotenusa, que es lo que vamos a encontrar, y la fórmula es lo siguiente. La hipotenusa está elevada al cuadrado y ese es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. No necesariamente como en el gráfico que a ustedes se les mencionó, porque yo les mencioné, estaba de esta forma, creo. Pero por acá les puse B, ¿no? Por acá les había puesto A, por acá quizás, bueno, era C. Y acá está el ángulo que forma pues de 90 grados. En la fórmula nos decía, ¿no?, la hipotenusa al cuadrado, o sea, pongo así, B al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, o sea, A al cuadrado, ya está, lo voy a sumar, más el C elevado al cuadrado. Puede que algunos, ¿no?, quizás están pendientes y observando y comparando. En la fórmula me van a decir, pero profesora, usted en la fórmula lo ha mencionado de esa forma, ¿no? O sea, primero ha puesto B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. Y ahora veo, ¿no?, y observo, y usted está poniendo ahora, primero me está poniendo A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Por qué? Es que estoy diciendo, o en la condición, estoy indicando que la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale A. Entonces pueden modificar ustedes su cuenta de B. Acá lo van a poner pues la letra A. O sea, ya no me van a poner esto de acá, van a poner la letra A. Y les dice, uno de los catetos vale B, ¿no? Pueden empezar acá, su cuenta de este de A, y ya me van a poner quizás B. Bueno, coincidentemente quizás este C, bueno, coincide con la letra C, ¿no? Está coincidiendo. O pueden modificar, quizás acá lo pueden poner la C y acá quizás la B. No interesa. ¿Por qué? Ambos son catetos. Lo importante es que la hipotenusa debe de estar primero. Es lo que se hace lo principal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya saber y tener en cuenta por qué razón estoy cambiando, ¿no?, las posiciones de las letras. No necesariamente como estamos mencionando en la parte teórica. Esa es la diferencia. Entonces, vamos reemplazando, estamos diciendo que la hipotenusa es lo que vamos a hallar, entonces ponemos A al cuadrado es igual a ¿quién? El valor de B, estamos diciendo que vale 8, 8 al cuadrado, más el valor de C, que es 15 elevado al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere decir 8 por 8 es 64, más el 15 al cuadrado es 15 por 15, sale 225. Ahora voy a sumar 64 más 225 sale 289, o sea, A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué hacen luego? La propiedad dice lo siguiente, que al final, o sea, debo de tener la letra A, pero yo tengo A al cuadrado, entonces, este 2, ¿qué debo de hacer? Debo de llevar al otro lado, o sea, después del igual. Y si está como exponente y yo lo llevo al otro lado, se va a ir como raíz cuadrada. Y si yo tengo como raíz cuadrada, va a venir como exponente. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Como indicamos, si en un lado está sumando, lo llevo al otro lado, pasa a restar esas condiciones. También tiene lo mismo cuando hablamos de exponente. Este exponente, cuando llevo al otro lado, se va a ir como raíz cuadrada. Por eso aparece A es igual a la raíz cuadrada de 289. En este caso, bueno, esa raíz cuadrada es exacto, que el valor de A vale 17, porque 17 multiplicado por 17 sale 289. Cuando hablamos raíz cuadrada, quiere decir que ese mismo número tenemos que multiplicarlo 2 veces, o sea, por sí mismo. Por eso decía 17 por 17, que sale 289. Una vez que han obtenido, ¿qué van a hacer? Vamos a tener que graficar. Mire, yo graficé ya lo contrario a mi triángulo. Pueden hacer también de esa forma. ¿Qué es lo que he hecho, no? He puesto acá mi vértice E, mi vértice A mayúscula, a su frente le considera vértice A minúscula.
pongo acá mi vértice B, a su frente le considera B minúscula. Ahora mi C, a su frente le considera mi vértice C minúscula. Y así van completando, pues, ¿no? Los datos. Y en este caso la hipotenusa es lo que nos faltaba encontrar, que vale 17. Bueno, acá tenemos uno de los catetos que es 8 y el otro cateto que es 15, porque esos son los datos principales que se va teniendo en este caso, ejercicio. Pero, bien claro, nos pide hallar uno de los ángulos mayores, ¿no? En este caso nos dice lo siguiente: a mayor lado se opone mayor ángulo, ¿no? Entonces, por ende, debemos de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿De quién se refiere? Cuando nos menciona de ese comillas que ustedes están observando, se está indicándonos a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿De quiénes van a ser? Simplemente de los catetos. ¿Quién es mayor, 8 o 15? 17, 15. Este 17 no, ¿ah? ¿Por qué? Es Ok. hipotenusa. Nosotros, para poder hallar cualquiera de los ángulos, hallamos de acá. Voy a hacer de otro color. Cualquiera de acá. Bien puede ser esto de acá o bien puede ser este ángulo. No hallamos el de acá. ¿Por qué no digo? Es que está, mira, vea, su frente, ¿quién está? Pues vale 17. Y frente a 17, si yo lo indico, eso vale 90. Nosotros no hallamos la razón trigonométrica de 90 grados. Hallamos de los catetos, o sea, me refiero a la frente de los catetos. Por eso hay que tener en cuenta y no vamos a utilizar el número 17. Por eso estoy encerrando en círculo simplemente esos catetos. O más fácil o práctico, la forma de L que tiene en este caso volteado, ¿no? Acá el 8 y 15. Comparamos que el mayor, ¿quién es? Pues es 15. Entonces, si es 15, por eso dice, a mayor lado se opone mayor ángulo. Y a nosotros nos está pidiendo calcular la razón trigonométrica de mayor ángulo. Si les dice encontrar el menor ángulo, entonces vamos a encontrar el ángulo menor. Y eso va a ser, pues, en este caso, el cateto menor. Pero como nos dice mayor, entonces a su frente de este 15, ¿dónde va a ser este ángulo? Esta parte de la C. Ahí está, mira, donde va apareciendo. Ese es el ángulo alfa que vamos a tener que hallar. Una vez que hayan mencionado ya los datos principales que se tiene para poder hallar los ángulos, ¿no? En este caso vamos a hallar el ángulo alfa, vamos a decir que la letra C, ¿qué cosa va a ser? Pues a su frente, ¿qué les dije? Es el cateto opuesto, o sea, la CO. Y lo que es la B va a ser la K. Y esto de acá es la hipotenusa. Entonces, vamos a indicar que el seno de alfa es igual a ¿quién? Pues cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que eso es 15 sobre 17. Acá, por ejemplo, yo ya no estoy poniendo cateto opuesto sobre, en este caso, hipotenusa. Ya les estoy poniendo los datos. De esa forma, nada más ustedes también tienen que realizar. Pero si quieren dividir, ¿no?, esa fracción, lo pueden encontrar en números decimales también. Todo va a depender, quizás, ¿no?, si hubiera alternativas, de las alternativas. Por esa razón, he ido, en este caso, dividiendo también, que pueden ir indicando. Entonces, el 15 dividido entre 17 sale 0,88.235. Ahora, el siguiente razón trigonométrica es el coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente vale 8, hipotenusa es 17. 8 entre 17 es igual a 0,47.059. El que sigue, la siguiente razón trigonométrica es tangente de alfa. Ese es igual ¿a quién? A 15 entre 8. O sea, quiere decir cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 15 entre 8. Ese es igual a 1,875. La siguiente razón trigonométrica es cotangente de alfa. Es cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, 8 entre 15. Y ese es igual a 0,53. Una pequeña línea se refiere a un sombrerito que ustedes ven encima de ese número. O sea, cuando ustedes observen,
¿no? Cuando ustedes observen, no necesariamente 3, puede estar cualquier otro número, puede estar, por ejemplo, 9. Ponen encima esa línea, quiere decir que ese número se va repitiendo varias veces, no se sabe cuántas veces. Entonces, para no estar poniendo 3, 3, 3, 3, simplemente lo he considerado un pequeño sombrero encima. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, 17 entre 8, y ese es igual a 2,125. Y finalmente tenemos el cosecante de alfa es igual a 17 entre 15, quiere decir hipotenusa entre cateto opuesto. Y ese es igual a 1,13333. Quiere indicar ese pequeño sombrero que se observa encima del número 3. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda hasta ahí? No, si no. Profesora, Sí, la escucho. profesora, ¿será que me puede dar un número para que me pueda enseñar más de matemática en el privado, Ya así voy a sea ponerla, ya como acá? en el chat le voy a poner mi número de celular, cualquier cosa se van comunicando y si van quedando alguna duda. Gracias. Ya está, ya lo envié. A través del chat y envié mi número. Ya, voy continuando con otro ejercicio. Si se bien recuerdan, estamos repitiendo ya, ¿no? ¿No? Si en caso no sabemos, ¿no? Como en este caso en el segundo ejercicio no hemos sabido el gráfico, hemos tenido que encontrar qué ángulo vamos a tener que hallar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este tercer ejercicio? Bueno, ya nos da el ángulo, ¿no? De la razón trigonométrica que debemos de hallar, o sea, se refiere pues al ángulo alfa. ¿Qué pasa? No sabemos uno de los catetos de cuánto vale, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que desarrollar de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Entonces, empezamos. Yo le he considerado, ¿no? Como estoy, acá está A su frente, lo he considerado esto que va a ser A minúscula, ¿ya? Frente a esta C, esto de acá va a ser una C minúscula. O sea, C va a valer 9 y frente a esta B, X, o sea, X va a valer B. De esa forma, ustedes tienen que indicar, ¿no? Simplemente guiarse. ¿Para qué? Para que planteen la fórmula del teorema de Pitágoras. Para eso es lo que vamos a ir realizando. Entonces, como estoy diciendo que la hipotenusa, por eso he puesto A al cuadrado es igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. Porque en este caso la hipotenusa no está elevado al cuadrado y es igual a ¿quién? A la suma de los dos catetos. Puede ir variando también los dos datos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la letra, pero no olvidarse que la fórmula del teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que la hipotenusa lo elevan al cuadrado y eso va a ser igual a cada uno de los catetos, también tienen que elevarle al cuadrado, pero esos catetos, o sea, se suman, ¿no? Por eso se está sumando b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos de acuerdo a estos datos que vamos mencionando. El valor de A, ¿qué me estamos haciendo? Vale 41. Entonces vamos a decir 41 al cuadrado. Igual a quién? B vale X, o sea, X al cuadrado, más el valor de C que vale 9 al cuadrado. Desarrollamos. 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Lo que hacemos es dejar que la letra, en este caso X, debe de estar, o sea, aparecernos solo, ¿no? Pero al final todavía voy a tratar de despejar ese su exponente. Entonces, de 41 al cuadrado quiere decir 41 por 41 sale 1681. Menos 9 al cuadrado es 9 por 9 vale 81. Y eso es igual a ¿cuánto? A X al cuadrado. Miss, disculpame. 1681 menos 81 sale 1600, igual a quién, a X al cuadrado. Y ahora sí le escucho. Disculpa, Miss, a mí me salió 40, no sé si está bien. Ya, por ahí me dice 40. Sí, creo sale 40. Entonces sacamos su raíz cuadrada X es igual a 1600 y eso vale 40. Entonces, ya una vez, nuevamente yo lo grafico, pero ya indicando, ¿no? De cuánto vale X. Lo único que les queda es indicar, ¿no?
lo siguiente, pues, ¿no? Que frente a ese ángulo, ese es el cateto opuesto, o sea, la co. Y este costado, o sea, va a ser, la 40 va a valer pues la letra K, o sea, el cateto adyacente. Y esto de acá es la hipotenusa. ¿Para qué? Para ya poder indicar las 6 razones trigonométricas. ¿Quiénes son? Pues, ¿no? Primero es el seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué quiere decir? Pues que es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 9 sobre 41. ¿Qué ángulos, diré qué razón trigonométrica sigue? ¿Qué razón trigonométrica sigue? La razón trigonométrica que sigue es coseno de alfa. ¿No? El coseno de alfa es igual ¿a quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 40 sobre 41avo. La siguiente razón trigonométrica que sigue. Tangente. Tangente. Muy bien, tangente. Hay que ir practicando, ¿no? Y aprender. Hay que no olvidarnos, vamos a decir tangente de alfa, o sea, no olvidarnos de qué ángulo estamos hallando. No necesariamente alfa, puede estar incluso beta, teta, gamma, phi, omega, cualquier ángulo. Pero los más usuales y comunes que se utilizan pues son alfa y beta y teta, ¿no? Esos son los 3 ángulos principales que se va utilizando. Al que sigue la siguiente razón trigonométrica. Tangente alfa. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa. ¿Ese es igual a quién? A. En este caso es pues cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 40 sobre 9 o novena. Secante de alfa es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 41. Entre lo que es adyacente vale 40, o sea, 41 sobre 40ava. Y finalmente, cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, 41 sobre novena, o sobre 9 también. Esas son las 6 razones trigonométricas que ustedes tienen que ir aprendiendo. Así es que jóvenes, lo único que les queda es ir practicando y recordarse, ¿no? De cómo se va obteniendo las 6 razones trigonométricas. Para ello, a continuación, ¿no? Les estoy mostrando nuevamente esas 6 razones trigonométricas que ustedes tienen que ir aprendiendo. De color negro que se va mostrando se refiere pues al ángulo alfa, ¿no? No necesariamente el gráfico va a estar de esa forma. Hasta incluso, no necesariamente, o sea, me refiero que esa forma quizás no va a estar su gráfico, hasta incluso puede estar de esta forma, o sea, lo contrario. Su gráfica puede estar así, ¿no? Y les va a indicar ahí. Entonces, si están haciendo lo contrario, no olvidarnos que este lado, ¿qué ángulo es? Pues es cateto opuesto, o sea, vamos a poner ahí la co. Y acá va a estar, ¿quién? El ángulo alfa. Y acá es el cateto adyacente. Y acá tenemos la hipotenusa, ¿no? Esa es la forma que puede estar, que estos datos que ustedes están viendo, ¿no? Donde va mencionándoles CO, H, la K, es lo mismo. Es lo mismo, jóvenes y señoritas. Disculpa, si el ángulo está de diferentes formas, va a tener ahí el mismo. Sí, tiene lo mismo. Por eso Ah, les ya, mencionaba, gracias. voy a borrarlo un momento acá, lo que está escribiendo. Por ejemplo, acá puede estar otro ángulo. Si están diciendo, por ejemplo, el ángulo beta, ya no me van a decir cateto adyacente. ¿Qué van a hacer? Yo les dije, a su frente va a estar ¿quién? Cateto opuesto. Lo único que va a variar, cateto opuesto, y este lado va a ser el cateto adyacente. O sea, estos catetos simplemente varían. La hipotenusa sí se mantiene lo mismo, pero todos estos datos que se van mostrando
cada una de las razones trigonométricas va a ser lo mismo, pero ya no me van a decir, pues alfa, ¿qué ángulo van a indicarme? Me van a poner beta. En toditos ya me van a poner beta. El único que van a modificar y lo que voy mencionando, mira, comparamos, ve. Acá vale porque es del ángulo alfa. Y si digo del ángulo beta, ya va a valer co, o sea, el cateto opuesto. Por eso cada uno por color estoy poniendo para que puedan diferenciar. Esa es la forma correcta que ustedes tienen que realizar. Cualquier duda ya me pueden ir escribiendo, ¿no? Mi número personal. Y eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos, jóvenes y señoritas. Hasta mañana, profesora. Hasta luego con todos. Gracias, Mañana, profesora. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Igual manera, hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Hasta la siguiente semana.